algunos con sus cuadernos, con sus colores y con la Biblia. Y a otros no les importaba, mejor las dejaban en la casita. Bienvenidos a las clases Mi Primer Libro, la Biblia, en donde los niños encontrarán las diferentes historias de la Biblia, aprenderán manualidades, aprenderán cantos, versículos y mucho más. La clase de hoy se va a llamar La Biblia como espada. Vamos a leer en el libro de Hebreos 4:12 y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, la espada simboliza guerra, ¿verdad? Entonces, como simboliza guerra, quiere decir de que todo cristiano debe de utilizar la espada, que es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la espada de la palabra de Dios? Para atacar y vencer al enemigo y también para defendernos de los ataques del enemigo. Todo cristiano diariamente está en ataques espiritualmente, hablándolo en el campo espiritual, constantemente está en guerras espirituales. Por eso es muy importante saber utilizar la palabra de Dios y saber tener esos versículos adecuados para cada momento. Bueno, la palabra dice aquí que es viva. ¿Por qué es viva? Es viva porque da vida al pecador, produce vida donde no lo hay. ¿Y en donde no lo hay? En aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón y están muertas en sus pecados. Dice también que es eficaz. Eficaz quiere decir que penetra hasta lo más profundo de la mente, del corazón de la persona. O sea, quedamos totalmente descubiertos a la presencia de Dios. No hay nada que podamos esconder. ¿Por qué? Porque esta palabra penetra hasta discernir allá los corazones, hasta discernir los pensamientos, aquí dice que llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos son aquellas partes más internas del órgano, de cada órgano que nosotros tenemos. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, ¿qué pasa? Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Quiere decir que usted no puede conocer mis pensamientos, pero Dios sí conoce los míos. Y dice aquí también que parte el alma y el espíritu, o sea, nos quebranta por completo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que es más cortante que dos filos, ¿verdad? ¿Por qué dice la palabra de Dios que es más cortante que dos filos? Vamos a mirar las características de la espada. La característica de la espada de la guerra, los soldados cuando utilizaban la espada, era así, en este sentido largo, y la punta era así como estilo triangular, pero los dos lados era filosa. Los dos lados cortaban, no es como, por ejemplo, cuando agarramos un cuchillo o un machete y solo tiene un lado. No, la espada de guerra era filosa por los dos lados y su punta era como en forma de triángulo. ¿Para qué? Para cuando penetrara, pudiera hacer la cortada por los dos lados y pasar para el otro. Entonces, al cortar así, la penetración de esta espada iba a ser fija. Iba a cortar porque iba a cortar, iba a matar porque iba a matar. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que así es ella, penetra nuestro corazón. Esa palabra se mete tanto en nuestros corazones que nos quebranta, que nos hace sentir esas emociones de alegría, que nos hace sentir los sentimientos de remordimiento, de que somos pecadores, que nos hace sentir de que verdad necesitamos de Dios. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. La función de una espada en la guerra es para yo atacar al enemigo, y no que el enemigo no me ataque a mí, sino yo atacar y vencer. Así debemos nosotros de usar la palabra de Dios. Atacar al enemigo para nosotros vencer, mas no ser vencidos por el enemigo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? A veces algunas personas dicen, no, pero es que
yo me siento cansado. Vamos a encontrar unos versículos aquí. Por ejemplo, alguno dice, no, yo me siento muy solo. Es que nadie me quiere, no me quiere ni mi papá, no me quiere nadie, mi novia me dejó, mis amigos me dejaron, todos me desprecian. Pero si usted va a la palabra de Dios en Hebreos 13:5, entonces allí te dice el Señor Jesús, no te desampararé ni te dejaré. Luego dice, estoy cansado, ya no soy capaz de seguir este evangelio es duro, ya no soy capaz. Pero si usted va a San Mateo 11:28, te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces no podemos lograr ese descanso en Dios es porque siempre seguimos llevando nuestras cargas. ¿Y cuáles son las cargas? Las cargas del pecado, las cargas de la falta de fe, las cargas de las preocupaciones, las cargas de las debilidades, las cargas de las confusiones, todo ello lo llevamos. Pero aquí dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estás pasando por un momento difícil de la vida, pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, y de pronto usted dice, no, esto es imposible, esto no tiene solución, esto es realmente difícil de hacerlo, no se puede hacer. Pero la palabra de Dios dice en San Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así de que dice usted en algún momento, no merezco el perdón de Dios, es que yo soy un pecador, usted no se imagina todas las cosas que yo he hecho, y se siente tan culpable que ni se perdona a sí mismo. Pero si usted va a 1 Juan 1:9, mire lo que le dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Luego llega usted y dice, estoy preocupado, estoy por esta situación que estoy pasando, no tengo dinero para pagar ciertas cosas, estoy enfermo, me desahuciaron. Pero si usted va a 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el último que dice, yo tengo muchas debilidades y soy muy tentado, y por eso es que no puedo seguir el evangelio, por eso no puedo ser un buen cristiano, por eso no merezco ni siquiera el perdón de Dios. Pero si usted va a 1 Corintios 12:9, te dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que en la palabra de Dios encontramos respuesta para todo. Encontramos respuesta para todo. O sea que no hay realmente una excusa para decir de que Dios no está con nosotros, de que Dios no es misericordioso, de que Dios no es amoroso. Tenemos que tener en cuenta también una cosa. Esta espada que representa la palabra de Dios significa guerra. Nos ayuda para defendernos del enemigo, pero también nos trae juicio. Según la palabra de Dios, la palabra trae juicio. ¿Para quiénes? Para los pecadores, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Una parte que vamos a hablar de aquí, filo de la espada de Dios, es juzgar a los pecadores. Y el otro filo de la espada de Dios es santificar al pecador. O sea que, ¿por qué se le dice espada de dos filos? Porque tiene dos funciones, que es para juzgar, pero también para salvar. Así de que tenemos que tener en cuenta eso, de que Dios nos ha dado una herramienta muy poderosa, que es su palabra. Debemos de amarla, debemos de apreciarla, debemos de respetarla, debemos de guardarla en nuestro corazón, debemos de meditar en ella y agarrar versículos para que nos ayuden en el momento que estamos pasando, nos ayuden a fortalecernos nuestra fe. Si estamos pasando por una situación donde necesitamos fe, podamos decirle al Señor, Señor, aunque sea un granito de mostaza en mi corazón, yo tengo, porque tu palabra me ha dicho, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte, quítate, y se quitará. ¿Y cuál es el monte? Las dificultades. ¿Cuál es el monte? La barrera de la incredulidad, de la enfermedad. Avanzar siempre con esa fe, con esa confianza en Dios. Así de que
Así es como se representa la Biblia, la palabra de Dios, como espada de dos filos. Recuerden, espada de dos filos sirve una para juzgar al pecador, la otra es para salvar al pecador, para darle santificación. Amén. Vamos a pasar entonces a la manualidad y vamos a también a dejar el versículo de tarea. Bien, para esta manualidad vamos a necesitar papel brillante o cualquier otro tipo de papel al gusto. Vamos a imprimir una espada del tamaño que ustedes deseen. Vamos a necesitar un pedacito de papel aluminio de cocina, un pedacito de cartón o de cartulina, pegamento y marcador. Vamos a utilizar el dorado para sacar aquí esta partecita de la espada donde se agarra. Lo dibujamos, lo recortamos. Luego vamos a utilizar el negro para sacarle lo que es la parte que divide esto donde se agarra y lo que es la parte de la espada. Esta partecita lo ponemos encima, lo dibujamos y lo cortamos. Lo de la espada, de la copia que hemos sacado de la espada, esta se va a utilizar para sacar todos los moldes. Una vez sacados los moldes, usted va a recortar primero los pedacitos y luego ya se va a pasar a los colores correspondientes. Entonces, una vez que ya tenemos todo en pedacitos, vamos a ir armando la espada. Encima del cartoncito, pues vamos a pegar lo que es el papel aluminio con el pegamento. Muy bien. Luego vamos a pegar el amarillo en esta parte de abajo. Y luego lo vamos a voltear. Le vamos a pegar esta parte de acá. Muy bien. Luego de que ya la hayan pegado, pues se va a voltear la espada y se le va a poner el versículo acá atrás. ¿Cuál va a ser el versículo de tareas? Va a ser Hebreos 4:12. La Biblia como espada. Ese va a ser el versículo completo. Una vez que ya lo hayamos hecho la espada, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿Se acuerdan? En la cajita que tenemos de la Biblia, donde hemos guardado todos los símbolos de la Biblia. Bueno, ustedes dejan que se seque y luego ya lo guardo. Vamos a guardarlo aquí. Y recuerden, luego vamos a hacer nuestra clase recordando todos nuestros símbolos que hemos aprendido hasta el día de hoy. Me pregunto qué será lo que debe ser verdad y lo falso dónde está, cómo podría averiguar. En la Biblia abierta está lo que me puede ayudar a saber diferenciar lo que es falso y la verdad. Con la espada del Espíritu puedo ser como un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu puedo ser como un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Me pregunto qué será lo que puede ser verdad y lo falso dónde está, cómo podría averiguar.
En la Biblia abierta está lo que me puede ayudar a saber diferenciar lo que es falso y la verdad. Con la espada del Espíritu puedo ser como un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu puedo ser como un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu puedo ser como un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase.